Todos nosotros, sin duda alguna, hemos escuchado hablar sobre Satanás, hemos oído hablar sobre el ángel caído, hemos oído hablar sobre el enemigo de Dios, sobre el enemigo secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo menos desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista de la leyenda, de la mitología, nosotros damos por sentado la existencia de este ser tenebroso, maligno, enemigo de los seres humanos y obviamente enemigo también de Dios. Sin embargo, hoy, en esta ocasión, en nuestro curso de autoliberación espiritual, vamos a ir un poco más allá de la simple leyenda, un poco más allá del mito, de la tradición, de lo que normalmente hemos dado como por sentado respecto a la figura de Satanás. Y tan es así que en esta oportunidad le vamos a demostrar que en el planeta Tierra existen no solamente uno, miles de millones de Satanás. Antes de comenzar, como siempre, te queremos invitar a que te suscribas a nuestro canal, a que active la campanita de notificación y que apoyes, en este caso, nuestra misión regalándonos un like. También sería maravilloso que puedas compartir nuestras humildes enseñanzas con tus amigos, familiares, seres queridos, con aquellas personas que usted considere conveniente que en este caso puedan disfrutar, discernir, asimilar estas enseñanzas, obviamente para lo que es su crecimiento espiritual. Fíjate que en esta ocasión, de acuerdo a las enseñanzas de la Venerable Logia Blanca, vamos a hablar primeramente de lo que es el yo. El yo, desde el punto de vista etimológico, proviene del latín eo, io o ego. Es decir, cuando nosotros estamos hablando del yo, estamos hablando del ego. Y se refiere, desde un punto de vista, digamos, como acabamos de decir ahorita, etimológico, desde el punto de vista de la lengua, de las letras, se refiere al pronombre básico con el cual nosotras las personas nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Desde el punto de vista de la psicología, esta referencia a nosotros mismos, es decir, cuando estamos hablando del yo, estamos hablando de un indicio indiscutible de la aparente conciencia de nuestra propia identidad. ¿Ok? Entonces yo también lo podemos traducir como una, entre comillas, conciencia de lo que es nuestra identidad. Ahora bien, nuestra identidad, a su vez, del latín identitas, idem, que a su vez significa lo mismo, la conforma, digamos, una serie de rasgos innatos, una serie de rasgos que hemos adquirido en lo que es nuestra propia vida. Estos rasgos normalmente decimos que supuestamente, también entre comillas, son particulares y que teóricamente nos permite distinguirnos de las demás personas. Ahora bien, ese complejo yo, que da lo mismo decir ego o mí mismo, por desgracia de nosotros los seres humanos, es el encargado de captar toda la información que penetra a través de nuestros 5 sentidos físicos. Capta la información, la descifra, la traduce de acuerdo a su propio condicionamiento, generando al final, bueno, actitudes, reacciones que forman parte de nuestra característica, de nuestra, entre comillas, personalidad, etcétera, etcétera. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, les pido paciencia y que vayan siguiendo lo que venimos conversando en este instante. Nuestras actitudes, ¿verdad? Esos rasgos aparentemente particulares no son más que nuestras pasiones, deseos, apetencias, temores, odios, apegos, celos, resentimientos, sentimiento de venganza, sentimentalismo, egoísmo, aquellas emociones de herencia, de familia, de raza, de nacionalidad. Todos estos rasgos, sin duda alguna, son nuestros yoes y se expresan de miles de formas. Pueden haber yoes o egos que son machistas, que son sabiondos, porque me la sé toda más una, ¿verdad? Hay yoes que son flojos, perezosos,
codiciosos, avariciosos, comilones, es decir, dragones que le gustan hacerle bastante ejercicio a la muela. Tenemos yoes o egos que son morbosos, lascivos, lujuriosos. Hay otros que son indiferentes. En fin, dice el gran y bendito Avaktara de Acuario, que aún hablando 1000 lenguas y teniendo un paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar la cantidad de yoes, de egos o de mí mismo que pululan en nuestro propio mundo particular. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, siendo honesto, siendo claro, fíjense que no es necesario tener un exponencial, un sobresaliente coeficiente intelectual, ¿verdad? No hace falta tener una extraordinaria y prolongada instrucción académica para que nosotros, luego de que hagamos un simple discernimiento, un autoanálisis sincero, transparente, pues fíjate, para que nosotros nos demos cuenta y entendamos de que el yo, el ego, si es la manifestación de tantas pasiones, como decíamos ahorita, de aspectos perezosos, de morbosidad, si es precisamente o una de sus múltiples expresiones, como decíamos ahorita, son, qué sé yo, la avaricia, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. No hace falta ser muy inteligente, demasiado inteligente, ser un extraterrestre para nosotros entender, para nosotros comprender que nuestros yoes, nuestros egos, son el origen de nuestros errores. Ahora, a todas estas, es bueno que nos hagamos una pregunta a nosotros mismos como seres humanos, de manera sincera, de manera transparente. ¿Acaso nuestros errores no son una falta? ¿Acaso nuestros errores no son transgresiones a las leyes del hombre, a las leyes de Dios, incluso muchas veces a nuestra moral, a las normas, a la moral, a la ética de nuestra familia, de nuestra sociedad? ¿Acaso no es eso? Si nosotros estamos hablando de que nuestros yoes como causa del error son faltas, son transgresiones, obviamente también son culpas. Y podríamos traducirlo desde el punto de vista espiritual, desde un punto de vista religioso, que nuestros errores también son pecados. Es obvio que la respuesta es sí, que nuestros errores también están constituidos por lo que la religión llama pecado. ¿Y cuál es el resultado de nuestros errores? ¿Cuál es el resultado de nuestro pecado? Por supuesto que el resultado es la pena, es el llanto, es el dolor. Dicho esto, o hecho este breve y rapidito análisis, pues nosotros nos atrevemos a afirmar de manera enfática, de manera diáfana, sin rodeos, con una mente abierta, libre de inamovible dogmatismo, libre de radicales fanatismos religiosos. Nosotros afirmamos de manera contundente que el yo, que el ego, que el mismo no es más que la manifestación, que la expresión física y energética de aquello que el cristianismo ha denominado bajo el nombre mítico de Satanás. Ahora bien, con el permiso del Rey de Reyes, de mi Rey también, de Rey y Señor de todos los señores, con el permiso de mi Cristo bendito, de nuestro Cristo, de los más exaltados maestros de la luz, del venerable maestro Samael Aun Weor, una vez más, y en nombre de todos mis maestros, pues volvemos a denunciar y decimos que el yo, que el ego, que el mí mismo, es decir, que cada uno de los agregados psicológicos que tiene el ser humano es el mismísimo Satanás, es el mismísimo diablo, es esa mítica, pero que sí existe, que sí es real, que está fuera, pero que también vive dentro de cada ser humano, ¿verdad? Esa espantosa entidad fatal, infrahumana, que todos los pecadores, nosotros, hablo en plural, nosotros los pecadores, nosotros los seres humanos perfectos, vergonzosamente en algún momento de nuestro transmigrar, de nuestra existencia, de nuestra vida, hemos formado. Insisto, en el nombre del Cristo bendito, una vez más, de manera diáfana, de manera
clara decimos que el yo, el ego, el mí mismo es el mismísimo Satanás. Es decir, es el mismísimo enemigo secreto. Ahora bien, un poquito de paciencia, especialmente a mis respetados amigos que están dentro de alguna iglesia cristiana, espiritual. Un momentito. A todas estas les voy a pedir que no confundamos a Satán, uno de los hijos que en un principio fue predilecto por el Padre Celestial, quien fuera en su momento el sello, el símbolo de la perfección, lleno de sabiduría, acabado, ¿verdad?, de hermosura, de belleza. No confundamos a Satanás con Satán, es decir, el ángel caído, el ángel rebelde que aparece en el Antiguo Testamento. No vamos a confundir la gimnasia con la magnesia. Y nosotros conseguimos sustento de lo que estoy diciendo, hablando de Satán, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Podemos conseguir esa consistencia, porque hay personas que si no está en la Biblia no existe, cosa que no es real. Con infinito respeto, porque no es el único libro sagrado. Si es un libro sagrado que, por cierto, manipulado hasta la saciedad por los hijos del diablo, por verdaderos satanases con cuerpo físico, que se hacen pasar como pontífices de diferentes religiones, hijos de Satanás que sí han pervertido y manipulado las sagradas escrituras. Que alguien diga por fanatismo religioso que no es así, lo reto con mucho respeto. Agárreme una Biblia católica, una de la iglesia de los Testigos de Jehová, agarre una Biblia de la iglesia protestante evangélica, que por cierto, toda esta protestante viene de la iglesia católica que ya estuvo manipulada, por cierto, por San Jerónimo, por orden de la iglesia de Roma. Por supuesto que ha estado manipulada, pero sin embargo, a pesar de ello, todavía guarda grandes misterios, benditas, crísticas enseñanzas. Entonces, por eso nosotros podemos, por ejemplo, consultar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, cuando se habla de ese ángel caído que todavía llegaba hasta el trono de Dios a pedirle permiso al mismo para ir a martirizar al hombre o aquella criatura más excelsa que había sobre la faz de la tierra en aquel entonces, que era Job. Pero si eso no nos basta, les invito a que busquen en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 12 al 19, donde se habla de aquel ángel rebelde, aquel ángel caído, pero que en un principio estaba lleno de sabiduría, ¿verdad?, de hermosura, de belleza física, espiritual y todo aquello. Estamos hablando de Satán. Por eso decimos, vamos a hacer una diferenciación entre el ángel caído y entre el Satanás, el diablo común y corriente, entre los pobres diablos, pues. Una cosa es el ángel caído, otra cosa son los pobres diablos. Esa es la diferenciación que queremos hacer a partir de este instante. Y si todavía nos queda duda, bueno, revise el Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Puede también revisar, ahora más acá, en lo que es el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 13. En el Nuevo Testamento, para tener fundamento, para aquellos que así lo necesitan, de lo que en este instante estamos hablando. Mis apreciadas, mis apreciados, sin duda alguna, cuando estamos hablando de Satán, es decir, no de Satanás, de Satán como el ángel caído, obviamente él es el genio del mal. Mientras que a Satanás, en nuestras enseñanzas, al diablo, lo podemos definir como un desdoblamiento. Óigame bien, a Satanás lo podemos definir como un desdoblamiento, como una prolongación, como una extensión de Satán. Pues es una monstruosa entidad múltiple y que está conformado obviamente por átomos fatales de su abominable padre Satán. Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, ¿verdad?, vamos a observar, si nosotros somos un poquitico curiosos, vamos a observar, y les invito a estudiar el libro. Por ejemplo, nos decían los maestros, mira, ahorita de cuando usted va a conseguir una Biblia, la que igual están manipuladas, obviamente, hay una manipulación espantosa, de acuerdo a los intereses del imperio,
¿verdad? A los intereses políticos, a los intereses de, digamos, de las grandes cúpulas pseudo religiosas, así tengan miles de millones de seguidores, pero son pseudo religiosas, ¿verdad? Que de religión al final no tienen absolutamente nada, así se disfracen, ¿no? De la misma. Pero nosotros, ¿verdad? Podemos observar en la misma, a pesar de todos los pesares, que el nombre de Satán aparece en el Antiguo Testamento, o solo aparece en el Antiguo Testamento. Y lo que quería referirle es que podemos revisar, la que todavía más o menos podemos revisar, es la traducción de Reina y Valera de los años 60 para atrás. De los años 60 para atrás. Entonces, el nombre de Satán solo aparece en estas versiones en el Antiguo Testamento. Mientras que el nombre, de Satanás, que el nombre del diablo, ¿verdad? Aparece en el Nuevo Testamento, con la excepción del libro, el primer libro de Corintios, capítulo 21, versículo 1. Ahí es donde aparece nada más. ¿Ok? Es decir, luego de que nuestro Señor Jesucristo desvelara al mundo sus sagradas enseñanzas, ya no se hablaba de Satán, sino que de ahí en adelante se hablaban de los misterios de Satanás. Y les pido paciencia para poder digerir lo que en este instante estamos diciendo. Un poquitico de paciencia porque lo que vamos a decir a continuación, con suficiente respaldo, sin duda alguna, te va a hacer meditar, pensar, reflexionar sobre lo que es o lo que hasta ahora nos han dicho respecto al cristianismo y respecto a la antítesis del cristianismo. Fíjate que en ese sentido vale la pena analizar con muchísima paciencia, ¿verdad? Muy detalladamente el libro de Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 25. Rápidamente dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, seguro que usted ha escuchado este pasaje bíblico, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le estaba preguntando a ver si ellos sabían qué estaban diciendo la gente sobre él, que quién era él. Ellos dijeron, ¿verdad? Unos, Juan el Bautista, otros dicen que Jesús era Elías, ¿verdad? Otros decían que era Jeremías, algunos decían que Jesús era el profeta, y vino Jesús y le dijo, y vosotros, es decir, preguntándoles a los apóstoles, ¿qué decís que soy yo? Entonces respondió Simón Pedro, es decir, el apóstol Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Literalmente dice esto el libro de Mateo. Entonces le respondió Jesús a lo que estaba diciendo el apóstol Pedro, bienaventurado eres Simón, es decir, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Miren lo que le está diciendo a Pedro, Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esa revelación que había tenido, por eso se llama, normalmente aquí se le llama la revelación de Pedro, cuando vemos la Sagrada Escritura. Entonces dice que ese conocimiento, esa sabiduría que él tenía, no venía de la carne, no venía de la sangre, no venía de ningún otro lado, ni de la letra muerta, sino que era una revelación que le había dado el Padre Celestial. Y luego dice la Sagrada Escritura, y yo también te digo, a Pedro, ¿no? Que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, le estaba entregando las llaves del reino, como todos nosotros sabemos, a Simón, es decir, al apóstol Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo a que nadie dijera que él era Jesús el Cristo, que eso quedara entre ellos. Pero mira que luego de esto, luego de la revelación de Pedro, viene algo también interesantísimo, y es cuando Jesús anuncia su muerte. Le pido que presten muchísima atención. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
Entonces, Pedro tomando aparte, ¿verdad? Agarró a Jesús y lo llevó aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Claro, él no quería que los ancianos, que los escribas, que los sacerdotes le fueran a hacer daño a Jesús. Y luego sigue el relato de la siguiente manera. Pero él volviéndose, es decir, Jesús volviéndose hacia Pedro, le dijo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate el tremendo regaño que le estaba dando Jesús a Pedro, que le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces Jesús dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Mira, como decimos así en criollito y en los pueblitos, lo restiado que estaba Jesús, lo valiente. Por algo es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Y él decía, bueno, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, pues la hallará. Frase maravillosa, extraordinaria, un pasaje bíblico maravilloso que nosotros encontramos en el libro de Mateo. Ahora bien, mis apreciadas, mis apreciados, haciendo un estudio cronológico de lo que acabamos de leer, te invito a que revises en tu propia Biblia. Si es una traducción de Reina Valera de los años 60 para atrás, mejor, porque las más nuevas están, bueno, ya es una vergüenza la manera como la siguen manipulando, descarado, vergonzoso, ante, como dice el bendito maestro Samael Lumbeor, ante el juicio solemne de la conciencia pública, es una verdadera vergüenza lo que hacen los líderes espirituales, cómo cambian y tergiversan las enseñanzas. Pero fíjese, volviendo al tema, haciendo un estudio cronológico de los versículos que acabamos de estudiar, primeramente nosotros podemos advertir, podemos observar que nuestro Rey de Reyes, ante el cual se deben doblar nuestra rodilla, es decir, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace es premiar esa bendita confesión, esa bendita revelación de Simón Pedro. Desvelándole, aparte de ello, le dijo a Pedro que él iba a ser su heredero. Le dijo a Pedro que él sería la piedra angular sobre la cual edificaría su iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, y le dijo a Pedro que sería él quien tendría el honor divino de poseer las llaves del reino de los cielos. Nada más y nada menos. Eso es lo que en pocas palabras o haciendo un simple análisis le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. ¿Ve? Esto naturalmente estaba evidenciando, era extremadamente evidente, ¿verdad? Esa exaltación, la enorme posición espiritual que tenía Pedro a pesar de. Más adelante, si nosotros le prestamos atención, cuando luego Jesús anuncia su muerte y respetando la estricta cronología de los hechos, nosotros podemos observar que nuestro bendito, adorable Rey de Reyes, el Maestro de todos los maestros, él está anunciando su muerte. E inmediatamente nosotros también vemos que el amor, obviamente que era un tema de amor, que era un tema de confianza, que era un tema de amistad, que era un tema de familiaridad, e incluso el estatus espiritual que tenía Pedro, ¿verdad?, respecto al resto de los apóstoles, pues lo llevó, lo indujo, lo motivó a que tomara el brazo al maestro, le hablara en privado y le dijera al bendito que mira, que no, él lo que quería es que no le fueran a matar a su maestro. Y si nosotros nos ponemos a observar desde un punto de vista humano, es algo normal. Es una muestra de amor dentro de nosotros, para nosotros los seres humanos. ¿Quién quiere que le maten a su padre? ¿Quién quiere que le maten a su madre? ¿A un ser querido? Pues nadie. Dentro de esa lógica, entre comillas, como dicen los hermanos cristianos evangélicos, dentro de esa lógica mundana, pues eso es lo normal. Sin embargo, ante esta actitud del apóstol Pedro,
Nuestro Señor de perfección le dijo a Pedro, fíjate, a la piedra angular sobre la cual se edificaría su iglesia, le dijo a su heredero, le dijo al más exaltado que había en aquel entonces. ¿Ven? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Wow. Señores, si nosotros analizamos estos pasajes, o hay una gran contradicción o hay un gran misterio, porque a su heredero, ¿verdad? Al que posee, no es que iba, en aquel entonces le estaba anunciando que era el que iba a poseer, pero al que posee las llaves del reino de los cielos, la piedra sobre la cual se edificó la iglesia del Rey de Reyes y de todos los señores, nada más y nada menos, al mismísimo apóstol Pedro le dijo, fuera de aquí, Satanás, aléjate, que me eres tropiezo. Imagínense ustedes, ¿por qué será que el unigénito, que el bendito, le dijo a Pedro Satanás? ¿Por qué lo llamó Satanás? ¿Ah? ¿Será que Pedro, el elegido del maestro, de todos los maestros, era Satanás? Pues obviamente que no, obviamente que no. Ahora, la respuesta a estas terribles, impactantes, enigmáticas, trascendentales interrogantes, pues créame que no es tan difícil de responder. A pesar de la trascendencia, no es tan difícil de trascender. Y ya les explico, perdonen que de pronto pueda parecer un poco egocéntrico, porque se trata más bien de la guerra contra el ego, pero no es tan difícil de entender cuando tenemos un poquitico de preparación y de luz, así sea un poquitico en ese sentido. Señores, señoras, Pedro, en su momento, a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos, fue el más exaltado de los discípulos. Pero resulta que en aquel entonces, del drama de nuestro Señor Jesucristo, todavía el ser humano llamado Pedro aún no era un ser perfecto. Y a los hechos me remito, como dicen los abogados. Esto queda demostrado cuando el bendito Pedro, porque es el que tiene las llaves del reino y merece todo nuestro respeto, pero en su proceso de perfeccionamiento, y eso tiene todavía documentación, gracias a Dios que no lo han borrado, los hijos de Satanás, ¿verdad? O los satanases que muchas veces están de pontífices en muchas escuelas o centros espirituales, filosóficos, disque religiosos, dirían mis abuelitos. Bueno, por lo menos no lo han borrado. Entonces, esto queda demostrado, ¿verdad? Cuando el apóstol niega 3 veces a Jesús. Eso usted lo puede buscar en la Biblia. Todo el mundo sabe que antes de que el gallo cantó, de hecho eso se lo profetizó nuestro Señor Jesucristo a Pedro, y él lo negó 3 veces, ¿verdad? Entonces, obviamente negar al Cristo, déjate broma, vamos a hablar con todo el respeto que merece el apóstol Pedro, es un acto de traición, es una mentira, es un acto de cruel y vil cobardía. Señores, tengamos presente que la mentira, la traición, la cobardía no son más que asquerosos, hediondos yoes, miserables agregados psicológicos. Por eso es que el Mesías, el gran Kabir, llamó Satanás a Pedro, porque sabía que dentro del mundo psicológico de su amado discípulo aún vivía el error, aún estaba la causa del dolor, porque Pedro sufrió muchísimo cuando por lo menos no se ahorcó, como dicen que le hizo Judas, ¿no? Pero él reflexionó, ¿ve? Porque todavía Pedro estaba, entre comillas, poseso por el yo, por el ego, por el mí mismo, por el agregado psicológico, aquello a lo cual el cristianismo llama Satanás. Ahora bien, mis respetados amigos, mis apreciadas amigas, la apariencia, el tamaño, la forma, el grado de degeneración, de malignidad, de perversidad que tenga cada Satanás, pues efectivamente se corresponde, valga la redundancia, con el grado de degeneración, de perversión que tenga el ser humano, es decir, el humanoide.
más oscuro, más espantoso y más aterrador es Satanás en aquel ser humano que es más oscuro, más tenebroso, más perverso, más maligno, más mala gente, bueno, etcétera, etcétera. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, esa criatura mitológica que sí existe fuera de nosotros, se cuenta por miles de millones, pero que también existe dentro de cada ser humano. Por supuesto que existe. Ese horripilante diablo que nos ha hecho la vida a cuadritos a la inmensa mayoría de nosotros, los seres humanos, que nos ha llenado de amargura, de sufrimiento, de dolor, de llanto, de rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Ese al que nosotros, o en consecuencia, ¿verdad? Es una consecuencia porque así nos lo enseñó la religión, al cual se le llama Satanás, es el mismísimo diablo, es decir, es el yo psicológico, el agregado psicológico que obviamente no escapa a ningún ser humano. Es tu enemigo secreto, es mi enemigo secreto, es nuestro enemigo secreto. Nuevamente, no confundamos a Satanás, a Satán, perdón, el ángel caído, con Satanás, su desdoblamiento como error, como aspecto maligno en el ser humano que ha caído, obviamente, en las garras del yo, del agregado psicológico, del mí mismo. Y él es quien comete todos los errores, es decir, el Satanás de cada ser humano. ¿Por qué? Porque Dios, que también está dentro de cada ser humano, es una porción dentro del ser humano, es armonía, es perfección. Satanás, el yo, el mí mismo, siempre y de manera inexcusable, recoge el fruto de sus propios errores. Y que incluso se alimenta del fruto de nuestros propios errores, porque él vampiriza nuestras propias vidas. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, el dolor, ¿verdad? Obviamente es el fruto de nuestros errores y no es más que la cosecha de nuestro propio enemigo secreto, de nuestro propio y particular Satanás. Razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando decía: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y donde está el pecado está Satanás como entidad múltiple, imperfecta y asquerosa. Pero así como está esa fuerza terrible y maligna en el ser humano, pues también dentro de usted, dentro de mí, dentro de toda criatura viviente, o por lo menos dentro de la inmensa mayoría, también está una chispa virginal. Te invitamos a que veas nuestros primeros videos donde hablamos del ego, ¿verdad? Donde hablamos de la esencia, de la personalidad, del alma, porque dentro de nosotros también está esa manifestación de Dios. Y una de las grandes muestras es precisamente el pasaje, o los pasajes que acabamos de estudiar del libro de Mateo. Porque a pesar de, como decía, o como dije hace rato, a pesar de que nuestro Señor sabía que todavía el bendito apóstol Pedro tenía el miedo, el agregado psicológico del miedo, de la traición, etcétera, etcétera, dentro de sí, también el Padre veía la luz que también estaba dentro de él, el trabajo que estaba haciendo en pro de su propia redención, de su propio autoperfeccionamiento, de su propia autoliberación espiritual. El Señor confiaba plenamente en que iba a lograr esa liberación espiritual, esa fusión con su propio ser, convertirse también en un Cristo viviente, y por eso, a pesar de, le dijo: porque sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y porque tú tendrás las llaves del reino. A pesar de los errores que todavía nuestro Señor sabía que poseía el bendito apóstol Pedro, y a similitud de los errores del bendito apóstol Pedro, pues nosotros, los seres humanos pecadores, imperfectos, con muchísimas, pero muchísimas debilidades, empezando por el que le está hablando, el Padre Celestial tiene su última esperanza puesta en cada uno de nosotros, precisamente para que nos podamos revolucionar y cumplir, porque ese fue un desiderato divino que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque es el único camino, el único sendero, la única vereda que nos puede conducir hasta la fusión con nuestro Padre Celestial y la liberación de toda oscuridad en nuestras propias vidas. Mis apreciadas amigas, mis apreciados amigos, usted, cada uno de nosotros debe descubrir la luz dentro de sí, pero obviamente también debe escudriñar dentro de sus propias tinieblas, dentro de su propio Satanás. Como siempre me despido de todos ustedes, implorando, suplicando al Padre Celestial que derrame todas sus gracias, toda su bendición sobre ti y sobre toda tu familia. Muchísimas gracias.